Es menester aclarar que tenemos un profundo amor hacia el pueblo que desde la antigüedad escogió el Eterno, Israel. No me refiero en este video al judío ortodoxo, ciudadano de aquel país y de cualquier parte del mundo, que profese o no esta religión y sea judío verdaderamente. Comprendemos lo descrito en Romanos 11 en cuanto a su futura y completa restauración. Creemos que hay un remanente de esta nación, así como de las tribus perdidas de la misma, que el Eterno recogerá según su palabra, de todos los rincones del mundo y los juntará en esa tierra para completar lo que les prometió. Pablo menciona lo referente al tema en Romanos 11:15, y ahora habla a los gentiles ya que este es su ministerio, enseñar a los gentiles el Evangelio y dice. Porque si su exclusión, aquí se refiere a Israel, es la reconciliación del mundo, porque debido a esto ahora los que no eran del pueblo creen en su mismo Dios, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y ahora aclara, pues si algunas, dice algunas, no todas, de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, o sea contra el pueblo de Israel que hoy no reconoce al Mesías por un plan de Dios mismo, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Dios no ha desechado a Israel, de ninguna manera, como lo explica Pablo. Tampoco lo sustituyó como muchos erróneamente predican, poniendo en su lugar solo a los gentiles que dicen ser judíos espirituales. Tan es así que muchos hoy en día dicen ser judíos y no lo son. Por eso Jesucristo menciona esto en Apocalipsis 3:9. Esto tiene un doble error. Primer error, es que muchos, sin ser judíos fueron llamados por gracia al arrepentimiento y salvación en Jesucristo, y según la palabra fueron injertados para salvación. Pero hoy parece ser que estos, necesitan aún más que eso, y quieren complementar el sacrificio que fue suficiente de una vez y para siempre, observando y guardando algunas leyes mosaicas que no les corresponden de ninguna manera, por no ser judíos y por ser salvos por gracia. El segundo error, es que no siendo judíos, predican serlo y pregonan ser el Israel espiritual, cuando la palabra jamás dice que exista tal cosa, sino el Israel de Dios, que es algo muy distinto. No es que todos los que sigan esta corriente sean malintencionados, sino todo lo contrario, ya que por amor a Dios, cayeron en el error de querer acercarse más a Él, supuestamente por entender las sendas antiguas y querer restablecerlas, cuando esto puede ser una peligrosa decisión de alejarse lentamente de la plena gracia, o sea la salvación inmerecida creyendo restaurar lo que no les corresponde. Muchos hoy hablan una especie de español hebreo en este caso. Esto es exactamente lo mismo que quitar la libertad de entendimiento como se hizo en el oscurantismo cuando al pueblo se le hablaba en latín, y solo los entendidos entre comillas captaban el mensaje. Cristo es libertad. Los idiomas fueron creados por Dios. Aún así, el bendito idioma hebreo tiene procedencias paganas, pues fue en la Torre de Babel que Dios dio los diferentes idiomas. Por ejemplo, no sabemos qué idioma usó Adán, Noé, etc., y posiblemente no fue el hebreo, no lo sabemos. Sé que aquí, los que siguen estas corrientes dirán. Lo que pasa es que si no se entiende la profundidad de las palabras hebreas, se entenderá un mensaje incorrecto. También dirán que nuestras Biblias están paganizadas por provenir del latín. Esto es otro tema. El punto es que Jesucristo dejó su Espíritu para que entendamos y Él nos guíe mediante el estudio de su palabra a la verdad. Esto no lo hará ni dejará de hacer ningún idioma. Decir que no hablar en términos hebreos, porque nos tocó vivir en algún lugar geográfico que no se habla, ese es pagano, es desmerecer el poder de Dios y su Santo Espíritu que es lo que verdaderamente convence al hombre, no solo la letra. Podemos ser paganos aún usando hebreo, de hecho la Biblia registra estos hechos, y también se puede ser justo aunque se hable latín. Yo creo que la senda antigua es entender lo escrito, sobre todo lo referente a Cristo, pues Él lo dice. Entender la gloriosa elección del pueblo hebreo en la antigüedad, para tomar de ejemplo cómo Dios siempre protege a los suyos, y tú eres suyo, ya que has sido salvo por gracia, por creer, por aceptar a nuestro Salvador. La Biblia es clara. Si verdaderamente eres judío por dentro y por fuera y ahora has venido a Cristo. No hay problema en que te circuncides, que guardes el Sabbat etc., pues eres judío, lo que estaría mal, es que lo prediques como medio de salvación. Recuerda, esto también lo hizo Pedro, y Pablo le reprendió. Por cierto, lo que muchos malinterpretan. La Biblia dice que es judío el que lo es por dentro. Pero, ¿sabías que esto sigue refiriéndose solamente al judío? Claro, Jesús dijo, he ahí un verdadero judío, ¿por qué? Porque lo era por dentro, claro, refiriéndose a que era justo y guardaba la Torá, pero ¿sabes algo? También lo era por fuera.
Ahí está el justo equilibrio de nuestro sabio Dios. Si ese judío por dentro y por fuera fue reconocido por Jesús, ¿cuál es el problema de que un verdadero judío por dentro y por fuera guarde el sábado, por ejemplo? La respuesta es ninguno. De nuevo, el problema estaría en hacerlo como requisito para salvación, y esto aun si un gentil lo hiciera. Ahora verás, a esto se refiere la palabra. Porque ya no hay diferencia entre judío ni griego. Pero claro, los planes en cuanto a lo profético, si lo son, no así en lo humano. Por lo tanto, no existe un judío espiritual, sino un cristiano. Existen judíos verdaderos por dentro y por fuera que son salvos pero por gracia. Tampoco existe un Israel espiritual, sino un Israel de Dios, que es la fusión futura del pueblo judío salvo y de los gentiles salvo. Si eres salvo por gracia, te insto a que prediques el evangelio que Cristo nos enseñó, bautizándolos como Él mandó. No pierdas lo que realmente es importante, recordar su muerte. Este es nuestro verdadero Pesaj, pues para eso está el pan sin levadura. Cristo es la Pascua, la salida de Egipto, tanto para judíos y gentiles. Si quieres observar el sábado, hazlo, no hay ningún problema. Pero no te olvides de su mandato. Haced esto en memoria de mí. Repito, referente a la cena del Señor. Esto es una orden. Haced esto, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, cada vez que lo hagáis mi muerte anuncias. Públicamente, estamos predicando que Cristo murió por todos nosotros, no con ritos que Él nunca mandó a hacer. Que la gracia del Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Por favor, vuelve a las sendas antiguas. Vuelve a Cristo.